Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, en función desde el país que nos escuchan. Bienvenidos a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Estrategias para gestionar con éxito proyectos de energía solar, que va a impartir el experto y profesor de EAL de Business School, Carlos Mario Giraldo. Si les parece, vamos a esperar unos segundos para hacer una pequeña prueba de sonido y dar tiempo para que se conecten más compañeros. Les pido puedan escribir en el apartado del chat para confirmar que el audio y el video son correctos y saber del país que nos escucha. De igual forma, si pertenecen a nuestro alumnado. Bueno, ya nos están enviando saludos. Armando, buenos días. Desde México, Héctor también nos saluda. Arnulfo también nos manda buenos días. Y ya empezaron a escribirnos desde Colombia, Argentina. Nos dice Judith, que es alumna de la escuela, desde Punta Arena, Chile, Nicaragua también. Si me pueden confirmar que la presentación se está viendo, por favor. Bueno, desde Salvador también nos envían saludos. Héctor nos dice, y Jorge, que todo bien, se escucha y se ve bien. Pablo nos saluda desde Uruguay, dice que se escucha el video y que es parte del máster en gestión de proyectos de energías renovables. Bueno, parece que el audio y el video son correctos. Como ya les comenté, el día de hoy presentaremos el webinar Estrategias para gestionar con éxito proyectos de energía solar, que va a impartir el experto y profesor de EAL de Business School, Carlos Mario Giraldo. El profesor va a exponer alrededor de unos 40 a 45 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación completa del webinar de hoy para que lo puedan visualizar nuevamente. Del mismo modo, lo subiremos a nuestro canal de YouTube, donde además podrán revisar todos los webinars impartidos anteriormente. En el mail de la grabación del webinar encontrarán un enlace para poder descargar el certificado de asistencia. Este certificado solo se le emite a las personas que interactúan con la plataforma y responden la pequeña encuesta al finalizar la sesión. Bueno, ya para finalizar, quiero recordarles que este webinar está relacionado con el máster en dirección de proyectos especializado en energías renovables, para el cual ya se encuentra abierto el periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es o en el enlace que les dejaré aquí en el apartado del chat. Bueno, Carlos, parece que el audio y el video son correctos, así que bienvenido y adelante con el seminario. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien y bueno, pues vamos a empezar entonces con este webinar denominado Estrategias para gestionar con éxito proyectos en energía solar fotovoltaica. Bueno, estaremos atentos entonces al final a las preguntas, comentarios. Y básicamente cuando estábamos desarrollando como tal el webinar, eh, digamos que podemos nosotros hablar de estrategias, lo podemos partir en dos grandes puntos, y es hablar de el análisis de prefactibilidad en proyectos de energía solar fotovoltaica y determinar las etapas que tiene esta prefactibilidad, y posteriormente hablar de factibilidad de proyectos en energía solar fotovoltaica. Realmente la gestión con éxito en este tipo de proyectos tiene una serie de evaluaciones y de etapas que tenemos que ir analizando y avanzando de cara a un cliente final. Y justamente vamos a comenzar por la primera parte, que es el análisis de prefactibilidad. Y dentro de ese factibilidad, tres grandes análisis de prefactibilidad se han estipulado 3 puntos a evaluar en un proyecto que se quiera gestionar. Pero de esos 3 puntos, pues uno está en entender realmente a mi cliente final, a mi consumidor final, al consumidor de esa energía solar fotovoltaica que nosotros queremos instalar o desarrollar.
Entender evidentemente cómo es el consumo, cómo es el perfil de la demanda. No solamente necesitamos un consumo plano en el mes, sino también cómo demanda la energía de forma horaria, cómo la demanda de forma diaria. Entender también, digamos, que el entorno que tiene ese cliente es fundamental a la hora de prefactibilizar un proyecto de energía solar fotovoltaica. Entonces, en ese caso, nosotros podremos hablar de identificar áreas de instalación y, sin duda alguna, entender el comportamiento o la proyección financiera que pueda tener ese proyecto para ese cliente final. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas en cada una de estas tres etapas y luego vamos a entrar a la parte de factibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de entender de forma inicial y de comprender realmente cuánto consume el cliente o ese usuario final, digamos que acá lo que nosotros queremos o lo que pretendemos es realmente comprender cuánto porcentaje de sustitución o de autoconsumo, si es un proyecto de autoconsumo, un sistema solar conectado a la red eléctrica, por ejemplo, pues para eso nosotros tenemos que tener un dato fundamental, un dato principal, que es el recibo de energía como uno de los puntos de entendimiento de ese consumo de energía o de entendimiento de cómo realmente el cliente consume esa energía y evidentemente conocer también cuál es el componente tarifario, cómo le están cobrando realmente a ese cliente esa energía. Entonces, con esto nosotros podremos más adelante, pues, determinar si yo tengo un sistema solar de X potencia, pues, qué porcentaje de ahorro esperaría recibir como tal el cliente. Entonces, de ahí que el primer punto fundamental en el análisis de prefactibilidad y de poder presentar un proyecto con éxito es entender realmente el consumo de energía del cliente final. Es más, no solamente bastaría en todos los casos con tener el recibo de energía como uno de los insumos fundamentales, sino también conocer el comportamiento diario y horario de ese consumo de energía, a lo cual nosotros lo llamamos como la matriz de consumo, ¿sí? O también el perfil de demanda energético. Entonces, digamos que en este caso, cuando nosotros tenemos esa información, una matriz de consumo horario que nos permita entender el comportamiento de lunes a domingo de nuestro cliente, pues nosotros así podremos también saber si yo tengo una generación de energía X, que está representada justamente en este gráfico por la curva que está en verde. Esa sería la generación de energía. Yo con este tipo de análisis yo podría determinar qué porcentaje de autoconsumo tendría mi cliente final y también si existe un excedente de energía. Y podría cuantificar básicamente esos excedentes y esa autogeneración que va a tener el cliente. Al final, digamos que comprender este tipo de cosas y entender tanto la generación como la demanda, pues van realmente a darme a mi pie en hacer un excelente análisis financiero. Y hacia allá es hacia donde vamos y es uno de los tres puntos justamente en los cuales nosotros trabajaremos en la prefactibilidad. Entonces, en este primer caso, es fundamental para gestionar con éxito entender cómo consume y cuánto consume realmente mi cliente. Y si yo proyecto un sistema solar fotovoltaico, pues yo podría estimar entonces cuántos excedentes de energía, por ejemplo, yo puedo tener. Y evidentemente cuánto yo le podría vender a mi comercializador de red y eso qué implicaría en términos monetarios. Bueno, el segundo punto dentro del análisis de prefactibilidad justamente está en entender muy bien el entorno. Digamos que cuando desarrollamos un proyecto de energía solar fotovoltaica o queremos obviamente viabilizarlo, no solamente basta con el análisis de ese consumo. Digamos que en el medio hay muchos sectores que demandan mucha energía, pero que lamentablemente
no cuentan con las condiciones apropiadas para poder desarrollar un proyecto solar fotovoltaico por diferentes motivos. Por temas de área, porque no tienen área, un área disponible realmente suficiente para poder generar X cantidad de energía y poder tener ese ahorro, o simplemente porque sus condiciones de área, tal como se ven en este gráfico, pues realmente no cumplen con temas de seguridad, con temas estructurales que permitan, obviamente, desarrollar un proyecto de este tipo. Realmente la validación de las condiciones técnicas de las áreas, la validación de las condiciones de seguridad, son uno de los puntos también fundamentales a la hora de planear y de gestionar con éxito un proyecto de energía solar fotovoltaica. Y la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿qué tan importante es esto? Y la respuesta es, nosotros no podemos olvidar que un proyecto de este tipo, independiente del tamaño que nosotros lo estemos considerando, son proyectos en los cuales nosotros todas sus condiciones las debemos de garantizar para muchos años. Es un proyecto que puede estar alrededor de los 30, 35 años de vida útil. Recordemos que incluso las garantías justamente en la tecnología que nosotros estamos utilizando o que debemos utilizar en este tipo de proyectos son garantías muy extendidas. Estamos hablando en paneles solares, por ejemplo, de garantías de 25 años o 30 años por producción energética. Todo depende también del fabricante que tengamos, de 12 años ante defectos de fábrica. Entonces, nosotros no solamente debemos de garantizar una larga vida útil en la tecnología, sino que también debemos de garantizar una larga vida útil en las condiciones en las cuales yo esté desarrollando un proyecto de este tipo. Y ahí está justamente la validación del tema estructural, que cumpla con todas las condiciones o reglamentos de construcción sismorresistente, por ejemplo. Y asociado a eso también con todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que siempre cuando desarrollamos también un proyecto de energía solar fotovoltaica para desarrollarlo con éxito, nosotros debemos de garantizar la seguridad también de las personas que usualmente están en esas instalaciones, de las personas que están desarrollando el proyecto, que van a ejecutar el proyecto y de las personas que van a estar operando y manteniendo como tal en correctas condiciones este tipo de sistemas. Entonces, ahí hay unos puntos fundamentales. Tema de condiciones del entorno, condiciones estructurales y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros vemos realmente o queremos modelar un proyecto de este tipo, proyecto de energía solar fotovoltaica, digamos que una de las ventajas que presenta esta tecnología es que es una tecnología que se puede adaptar a diferentes condiciones arquitectónicas, que se puede aprovechar en diferentes espacios como una cubierta, por ejemplo. Entonces, uno de los puntos claves a la hora de gestionar un proyecto es entender también, por ejemplo, cuál es la condición de esa teja en donde yo voy a disponer mis módulos solares fotovoltaicos. Lo interesante también es que el mercado ha estado o ha crecido tanto y el mercado está tan abierto, tan grande, que ya nosotros podemos encontrar todos los elementos de forma estructural para que nuestros paneles cumplan y estén evidentemente instalados correctamente en cualquier tipo de teja. Sin duda, en muchísimas ocasiones también de pronto nos podemos encontrar a condiciones no tan favorables en términos de espacio o en términos de cubierta. Por ejemplo, muchos de los proyectos que se están desarrollando en autoconsumo en muchos países realmente presentan unas infraestructuras que pueden ser ya unas infraestructuras un poco viejas, un poco obsoletas, que presentan un desafío también técnico o una barrera a la hora de factibilizar realmente un proyecto. Pero sin duda, nuevamente el mercado ha venido evolucionando y en temas de ingeniería, en tema de
o el vínculo de ingeniería civil aquí para validar realmente posibilidades de estructuras, pues ha venido creciendo tanto que en muchos proyectos encuentran el mecanismo realmente o la forma para poder viabilizarlos técnicamente. En algunos otros, digamos que segmentos o clientes, podemos nosotros también pensar en, ¿por qué no?, en aprovechamiento de espacios no utilizados y desarrollar algunos tipos de granjas solares o huertas solares en estos espacios y rentabilizarle estos espacios al consumidor final o el cliente final. Incluso generar nuevos espacios útiles. En algunas empresas, incluso en donde el tema de cubiertas, por ejemplo, no funciona muy bien por el tiempo que tienen y demás, pues se han creado nuevos espacios como por ejemplo parqueaderos, ¿sí? Entonces, digamos que nuevamente es una de las ventajas de este tipo de tecnologías que nosotros podemos tener como espacios doble propósito, un espacio para darle solución en este caso al tema de movilidad o donde guardar nuestros vehículos y también que sirva como un elemento de generación y aporte como tal a ese cliente final, ¿vale? Entonces, digamos que es importante tener una mente y una visión abierta en este tipo de proyectos. De la misma forma, este tipo de proyectos en la parte de prefactibilidad y en la parte de, bueno, una vez analizados los consumos, una vez analizados también de pronto las diferentes alternativas u opciones que nosotros podamos tener para disponer ese sistema solar fotovoltaico, fundamental conocer y vincular todo el tema de ahorro de CO2. Hoy por hoy es un éxito también presentar siempre el impacto positivo que nosotros podamos tener a la hora de desarrollar un proyecto solar fotovoltaico en X o Y empresa, industria o en una casa, ¿sí? Estos son herramientas que en estos días se están utilizando como herramientas también de mercado, ¿vale? Y eso es un peso bastante fuerte a la hora de gestionar con éxito muchos tiempos de cierre o de aceptación por parte de un cliente final que quiera construir un proyecto de energía solar fotovoltaica. Entonces, aquí vamos vinculando no solamente un tema técnico, sino también un tema un poco más emocional y de compromiso al medio ambiente, ¿vale? También en los proyectos, usualmente en muchos de ellos, los proyectos de autoconsumo, también se piensan como proyectos que puedan desarrollarse por etapas, por fases. Digamos que en muchas industrias lo que se ha notado en el mercado es que las industrias, muchas de ellas quieren usualmente hacer de pronto una pequeña etapa. Digamos que no todas las industrias son iguales, pero muchas quieren desarrollar una primera etapa como forma de evidenciar realmente los beneficios que tiene un proyecto de energía solar fotovoltaica, evidenciar realmente la tecnología, validarla, comprenderla, entenderla. En muchas ocasiones se considera también que este tipo de proyectos son proyectos de ventas consultivas, podría decirse así. Todo depende, sin duda, de la maduración que se tiene en el mercado en cada uno de los países, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Colombia, que es donde yo vivo, hasta hace unos años los proyectos tenían unas etapas de cierre muchísimo más largas comparadas con hoy. Realmente hoy ya el mercado comienza a entender de qué trata esta tecnología, cuáles son los beneficios de esta tecnología, las ventajas que podemos nosotros tener y por lo tanto los cierres pues comienzan a ser cada vez más rápido. Pero sin duda todavía se sigue presentando una posibilidad de desarrollar proyectos de forma escalable y eso es otra de las grandes ventajas que tienen los proyectos de energía solar fotovoltaica, que los podemos pensar y estructurar de forma
escalable, es decir, por etapas, por fases. Como tercer punto, en esta parte de prefactibilidad, está o viene la parte financiera, que sin duda es donde converge realmente todo ese análisis técnico, todo ese análisis de entendimiento del consumo de energía del cliente, entendimiento de qué tipo de proyecto, qué tan grande podría yo proponer un proyecto y obviamente el camino financiero. Y cuando nosotros hablamos de camino financiero para gestionar con éxito un proyecto, nosotros debemos de entender que existen diferentes vías financieras en las cuales un cliente pueda desarrollar un proyecto de energía solar fotovoltaica. Y aquí hablaremos nosotros principalmente de tres tipos de proyecciones financieras o de mecanismos financieros. Uno, de la compra del producto. Dos, de un mecanismo de venta de energía, que denominamos también como un modelo PPA, Power Purchase Agreement. Y tres, de un mecanismo de leasing que también está comenzando a ser muy atractivo en muchos países. Cuando nosotros hablamos de una compra de producto, es básicamente que el usuario pues desarrolle como tal o genere toda la inversión con fuentes de dinero propias, por ejemplo. Y en ese camino, pues realmente la importancia es poder presentar o mostrarle como tal a ese usuario final el comportamiento financiero de su proyecto. Es decir, datos básicos como cuánto vas a generar, cuál sería el ahorro anual, cuál sería la tasa interna de retorno de ese proyecto y el payback o el retorno en años como de ese proyecto. Obviamente todos los proyectos y todos los usuarios finales no tienen el mismo comportamiento, depende de una gran cantidad de variables, depende de justamente cuánto está pagando el kilovatio hora, ¿sí? A su comercializador de energía, cuánto cuesta realmente o cuál sería el CAPEX o la inversión inicial que tiene que hacer realmente el proyecto, en dónde está ubicado el proyecto, porque de ahí que obviamente la generación de energía pues va a ser diferente, cuál es el entorno como tal de ese proyecto, es decir, cómo está su estructura, si tiene sombras parciales y demás. Entonces, de ahí que es importante pues nosotros comprender esa parte técnica para poder dar un financieros. Asociado a esto, es importante conocer a cabalidad el tema de los incentivos tributarios que nosotros podamos tener en muchos, como por ejemplo la deducción, la exención. Voy a desactivar un momento mi cámara. La exención arancelaria, la depreciación acelerada, y esto a la larga lo único que hace cuando los gobiernos tienen este tipo de incentivos es justamente que ese comportamiento financiero sea mucho más atractivo, que esa tasa interna de retorno sea mucho más, sea mejor realmente y que ese retorno de la inversión en años pues sea más corto. El segundo mecanismo pues es el mecanismo del leasing y también es bastante interesante porque en el mecanismo del leasing, pues básicamente, como se describe acá, es un mecanismo de arrendamiento financiero del sistema solar fotovoltaico. La idea es no afectar el flujo de caja como tal de ese usuario final. Hoy por hoy muchos bancos están sacando dentro de su portafolio de productos justamente el leasing para proyectos sostenibles o de energía solar fotovoltaica. Y aquí la intención es, pues, obviamente que el cliente o ese usuario final pueda llegar a una negociación con su banco y que obviamente el proyecto con el ahorro anual de energía, con los beneficios tributarios, pues realmente pueda pagar el proyecto sin afectar realmente su flujo de caja. Entonces, es uno de los mecanismos que está teniendo, que vemos que está teniendo más fuerza realmente hoy por hoy en muchos mercados. Y otro es la compra del servicio. Ese sería el tercer mecanismo financiero y que sería muy importante siempre presentarle también a ese usuario final. O sea, realmente una de las cosas que tiene éxito
para cerrar realmente un proyecto es mostrar los diferentes caminos que hay financieros y en los cuales alguien puede hacerse a un proyecto de energía solar fotovoltaica. Y dentro de ese camino financiero de compra de servicio, compra de energía, pues realmente la intención es que el cliente no haga una inversión realmente inicial, que exista un inversionista que simplemente le venda esa energía como tal a ese usuario final. Y de hecho hay algunos modelos financieros bien interesantes en esta parte. Hay algunos inversionistas que venden toda la energía, por ejemplo, generada por el sistema solar. Hay algunos inversionistas que tienen algunas variaciones, como por ejemplo, yo no vendo la energía total generada, sino la energía que el cliente me consuma. Entonces, digamos que ahí hay algunas diferencias en cuanto al tema del riesgo para el cliente final. Entonces aquí, pues realmente la intención es poderle presentar un comparativo a ese usuario final frente al precio, por ejemplo, que pagaba del kilovatio hora de la comercializadora y obviamente según el término como tal de los contratos, que usualmente son contratos a mediano o largo plazo, también todo depende del inversionista, pero hoy por hoy en el mercado se están viendo modelos de venta de energía entre unos 8 años aproximadamente hasta 20 años, ¿sí? Y asimismo serían los descuentos como tal de esa energía generada por el sistema solar fotovoltaico y sin duda alguna por los descuentos o los ahorros durante todo el contrato realmente que se haga con este inversionista. Entonces, como vemos, hay diferentes caminos bastante interesantes con los cuales un usuario final puede irse y puede tomar la decisión. De hecho, ha sido bien interesante también analizar en los últimos años el comportamiento que ha tenido este modelo financiero, el modelo de venta de energía. Este ha sido un análisis que se ha obtenido a partir del reporte del REN 21. Y en el cual se ve que este comportamiento de acuerdo de venta de energía o venta de energía o modelo PPA, pues ha venido creciendo y ha sido de interés realmente para muchos usuarios finales, para muchas empresas. ¿Por qué? Porque básicamente algunos de ellos lo que hacen es no dedicar a, no invertir realmente, sino dejarle la energía a un tercero. ¿Vale? Entonces, esto tiene ciertas ventajas y desventajas. Todos, digamos que ningún modelo es mejor que otro, todos tienen sus características, sus pros y sus contras, pero lo que se ha evidenciado es que este modelo ha venido creciendo fuertemente a lo largo de los últimos años, ni siquiera tiene un crecimiento lineal, sino que ha sido un crecimiento exponencial. Bueno, vamos a entrar entonces, una vez nosotros analizado la parte financiera y la parte técnica preliminar, digamos que los proyectos tienen una segunda etapa y es para poderse gestionar realmente con éxito y es analizar otros 3 puntos en la parte de factibilidad. Y dentro de esos puntos de factibilidad se describen 3 cosas. Uno, la validación tecnológica y la solidez del proveedor de los elementos principales, como los paneles y los inversores, por ejemplo. 2, la validación de condiciones particulares que tienen realmente este tipo de proyectos. Dentro de esas condiciones particulares están, por ejemplo, todos los temas eléctricos, ¿sí? Y el tercer punto es la simulación, el utilizar herramientas que nos permitan realmente comprender algunas variables que puedan estar asociadas al comportamiento final de ese sistema solar fotovoltaico, variables tales como, por ejemplo, sombras parciales. A la larga, yo siempre en un proyecto de energía solar, el éxito va a estar en cumplir esa promesa de cuánta energía yo voy a generar, ¿sí? Ahí es donde está realmente el truco. Nuestro objetivo principal es cumplir con esa generación de energía. Así que validar en esta etapa de factibilidad realmente las condiciones de un sistema solar fotovoltaico con un software de simulación especializado, pues es fundamental. Dentro de la validación tecnológica y la solidez del proveedor de paneles e inversores, digamos que podemos nosotros tener diferentes también reportes y herramientas
Uno de estos reportes o herramientas es el PVTech o Bloomberg Tier 1. Digamos que aquí nosotros tenemos un análisis no técnico de las marcas de los paneles solares, sino que tenemos es un análisis en términos financieros, en términos de robustez financiera, producción, ventas, y esto es fundamental también a la hora de tomar la decisión en cuanto a la selección como tal del fabricante de módulos solares fotovoltaicos. Recordemos que aquí nosotros estamos tomando la decisión y estamos ofreciendo realmente una tecnología que pues debe estar amparada evidentemente para tener un soporte durante muchísimos años. Nunca se puede olvidar que un proyecto de energía solar fotovoltaica requiere obviamente una robustez en toda la parte técnica y requiere un respaldo como tal en temas de calidad, en calidad y en términos financieros. Aquí tenemos proyecto para muchísimos años. Hay otros reportes que sí nos permiten también, como es el PBEL, nos permiten a nosotros tener indicadores técnicos de los diferentes fabricantes y digamos que de su comportamiento a lo largo de los últimos años, y ese sí nos permite validar la tecnología como tal en cuanto a términos de calidad. Lo mismo pasa para la validación tecnológica en temas de inversores. Digamos que aquí las fuentes como tal son un poquito más complicadas de acceder por tratarse de entidades privadas, pero aquí realmente uno de los puntos clave también es el mercado en cada uno de los países. ¿Qué fabricantes realmente están interactuando o tienen un soporte realmente técnico en el país? Aquí eso es fundamental. Digamos que nuevamente cuando hablamos nosotros de tecnología y de energía solar, pues yo tengo que brindar también una confiabilidad como tal en el suministro. Y de ahí que tener un soporte directamente de fábrica en cada uno de los países, pues es fundamental a la hora de una postventa, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí digamos que ahí simplemente se presenta alguna de las marcas, digamos que tienen mayor alcance en América, en Europa, y que digamos que podemos encontrar fácilmente en los países y que van a tener un excelente soporte. Dentro justamente de los análisis que se han venido realizando y de los comportamientos a lo largo de los últimos años, en cuanto a inversores y al tema de exportación, bueno, muchas de los fabricantes hoy por hoy vienen desde China realmente, como muchos elementos tecnológicos. Y aquí justamente se presenta ese comportamiento de exportaciones de algunos de los fabricantes que nosotros podemos encontrar en los diferentes países. El segundo punto en cuanto a la factibilidad, y que es muy importante, son la validación de las condiciones técnicas. Validación de condiciones técnicas enfocado en el tema eléctrico. En un proyecto de energía solar fotovoltaica, el cumplimiento de las normativas, pues digamos que no es negociable. Sí o sí los proyectos, para tener un proyecto seguro en el tiempo, pues es un proyecto que debe cumplir con las condiciones eléctricas de cada uno de los países. Coloco como ejemplo el caso colombiano. Aquí se debe cumplir con certificación, una certificación que se le denomina certificación RETIE. Tanto la tecnología debe ser avalada por esta certificación o de cumplir con RETIE, como la totalidad del proyecto solar fotovoltaico. Así que cumplir, por ejemplo, o conocer realmente a cabalidad las condiciones eléctricas, el tema de acometidas eléctricas y demás, pues es fundamental. Y sin duda alguna es también una de las variables que pesa más a la hora de desarrollar un presupuesto en este tipo de proyectos. Aquí es un poco más realmente de ya comenzar a entender cómo sería realmente ese proyecto de solar fotovoltaica en ese sitio donde energía solar
yo voy a instalar, cómo serían los temas de conexiones, cómo serían los temas de recorridos y de sincronismo, por ejemplo, al tablero principal o al punto de inyección de ese usuario final, ese acople como tal, cómo sería, cuánto costaría y obviamente cómo sería ese cumplimiento de normativas. Tercer punto, y no menos importante, sin duda, es la validación justamente en esta etapa de factibilidad con software especializado. Digamos que con software especializado nosotros podemos tener diferentes herramientas. Hay mucho software como el PVSol, el PVSys, el Helioscope, el PVDesign, el SAM. Bueno, hay cantidad como tal de software. Algunos han tenido mucho más acogida en muchos países y son obviamente ya un requisito incluso por algunos operadores o comercializadores de energía, por ejemplo, porque presentan tal vez un poco más de confiabilidad frente al rendimiento como tal, al performance realmente de esa planta solar y en cuanto a lo esperado de generación de energía. Nuevamente, hago mucho o resalto muchísimo esa parte, porque realmente aquí lo que nosotros estamos o queremos presentar es cuánto realmente, con todas esas condiciones técnicas que yo pueda tener, cuánto realmente esperaré de generación de energía promedio anual, ¿sí? Y eso es lo que nos permite validar un software como PVSol o como Helios, como cualquiera de estos, nos permite realmente entender de forma certera cuánta energía yo voy a producir y cuál es el performance de mi instalación. Un performance que obviamente va a ser resultado de poder modelar las diferentes condiciones de entorno, es decir, condiciones como sombras parciales, por ejemplo, obstáculos, inclinaciones, sombreamientos, la proyección obviamente de mantenimiento de mi sistema solar fotovoltaico también es uno de los factores que va a afectar como tal el desempeño de un proyecto de este tipo y que debe ser presentado y analizado justamente en esta etapa para poder modelar y gestionar con éxito un proyecto de energía solar fotovoltaica. Rápidamente, dentro de esta parte del tema de software o este tipo de análisis, digamos que hay muchos que presentan ciertas características, ventajas o desventajas. Hay unos que pueden ser simplemente web, ¿sí? Que son software que no necesitan descargarse o instalarse, sino que funcionan básicamente en línea, que funcionan en interfaz en 3D. Hay unos que le permiten, por ejemplo, tener una exportación y construir unos planos preliminares eléctricos de distribución de módulos, de conexionado de módulos que le permiten hacer ese análisis de sombreado, por ejemplo. Entonces, dentro de esos está como el Helioscope es uno de los software que se utiliza mucho en esta parte, que permite hacer simulaciones, son simulaciones bastante rápidas, por así decirlo, y le permiten a usted entrar en detalle en cuanto a la generación y en cuanto a las pérdidas que también yo pueda tener en un proyecto de energía solar fotovoltaica. Hay otro de los software que también se utiliza mucho a nivel mundial, como es el PVSol, que utiliza bases de datos meteorológicas integrados y solamente con una plataforma que es el Meteonorm. Permite hacer modelos en 3 dimensiones, vincular otro tipo de programas un poco más arquitectónicos también y poder desarrollar, por ejemplo, esos análisis en 3D. Está ligado, por ejemplo, en este caso, este software sí a un computador, tiene algunas restricciones. Bueno, entonces, las restricciones, por ejemplo, de que no funciona bajo plataformas o bajo sistemas como el Mac, sino que funciona bajo Windows, por ejemplo, pero permite entrar en unos detalles bastante interesantes, incluso detalles financieros, ¿sí? Entonces, digamos que es una herramienta que le permite a usted validar y comprobar todo el tema financiero. Entonces, de ahí la importancia de seleccionar y utilizar correctamente una herramienta para poder factibilizar como tal un proyecto en energía solar fotovoltaica. Finalmente, dentro de los puntos siempre interesantes para poder comenzar con esa planeación y pensar estratégicamente y con éxito un proyecto en energía solar fotovoltaica,
Yo lo resumo en cuatro puntos que pueden tener ahí, par cositas cada uno de ellos, pero nuevamente es entender el consumo, es entender la información y tener la información arquitectónica y estructural, donde ahí obviamente tenemos nosotros que conocer esas memorias de cálculo estructural, áreas disponibles, planos arquitectónicos y demás, conocer las condiciones eléctricas y los temas de seguridad y salud en el trabajo. Son temas que son, o puntos que son fundamentales a la hora de iniciar realmente la gestión y la planeación de un proyecto en energía solar fotovoltaica. Bueno, espero que haya sido muy claro. Ahorita entramos entonces en ronda de preguntas. Estaré acá bastante atento a las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, por acá tenemos una primera pregunta y es, dice, nos escribe Juan Carlos Mejía, dice, bueno, en las negociaciones financieras, ¿cuál cree usted que es el modelo más atractivo? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, justamente como lo mencioné hace un momento. Existen tres modelos principales. Y dentro de esos modelos principales, pues tenemos la compra como tal directa del activo, el modelo del leasing o el modelo de venta de energía, es decir, donde el cliente no hace realmente una inversión. Todos tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas, pero realmente decir si uno es mejor que otro es un poco complicado. Todo depende de la realidad como tal del cliente o de la situación del mercado. Por ejemplo, actualmente, luego de obviamente una época que venimos nosotros de pandemia, una época en donde en muchos países el tema de los contenedores, el tema de las importaciones, de la producción en China, pues realmente eso ha golpeado bastante el mercado y a muchas empresas, muchas industrias. Considero que, por ejemplo, el modelo de venta de energía lo están adoptando muchas empresas porque, pues uno, sin duda está el requerimiento de ahorrar energía, de tener un compromiso también medioambiental, pero no tienen un capital realmente disponible o prefieren invertir o hacer inversiones en el core de su negocio. Así que el modelo de la venta de energía está teniendo bastante acogida. Entonces, pero si lo vemos desde otro lado, si usted tiene el dinero y hace la inversión y tiene obviamente según el entorno, las variables, el comportamiento del proyecto, pues puede ser interesante comprarlo porque en poco tiempo usted podría tener un retorno y tener luego muchísimo ahorro, obviamente, económico. Entonces, de ahí la importancia de entender los diferentes mecanismos financieros, pero ninguno es mejor que otro. Yo creo que todo depende de la situación realmente del usuario final. Nos pregunta David Gutiérrez, ¿hay alguna plataforma o base de datos en la que podamos encontrar incentivos fiscales, subvenciones por país? Digamos que, David, muchas gracias por la pregunta. Una plataforma en donde estén todas consolidadas, no lo veo así. Más vale es en cada uno de los países, por ejemplo, en el caso colombiano está en el Ministerio de Minas y Energía, y de hecho está asociado a una entidad gubernamental que se llama la UME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. Y de esa forma yo creo que por cada país, pues ahí lo importante es obviamente averiguar, investigar realmente en los ministerios o entidades gubernamentales, pues quien regula todo el tema de energía, poder averiguar qué hay en incentivos tributarios, de qué tratan los incentivos tributarios y bueno, ese es uno de los puntos fundamentales a la hora de desarrollar una proyección financiera.
Luego por acá me pregunta también Pablo, la tecnología de paneles solares, me refiero a la conexión entre ellos o su peso para ser instalados, ¿se puede saber en qué lugar podemos saber a qué se apuntará en un futuro próximo? Pablo, muy buena pregunta, muchísimas gracias. A ver, hoy por hoy en el tema estructural siempre se considera un valor de kilowatt de peso por unidad de área, es decir, por metro cuadrado. Eh, Usualmente puede estar alrededor de los 18 kilogramos por cada metro cuadrado en cubiertas. Pero la tendencia realmente de todos los fabricantes son dos. La primera de ellas es realmente en tener referencias o paneles solares más eficientes, y cuando hablamos nosotros de eficiencia nos referimos a cantidad de energía por unidad de área, o sea, mayor energía en menos espacio, y lo mismo con el tema del peso, mayor energía con menor peso, es decir, utilizar materiales más livianos, procesos de producción evidentemente más económicos. Entonces, digamos que en los próximos años, pues la tendencia justamente es a eso, a tener paneles solares más livianos, es decir, bajar esos 18 kilogramos por metro cuadrado y en tener obviamente mayor generación por unidad de área. De hecho, en este momento en el mercado ya estamos viendo que los fabricantes top están lanzando módulos solares más de 600, de más de 600 vatios, que ocupan aproximadamente unos 2.3, 2.4 metros cuadrados. Entonces, la tendencia es justamente eso, conservar esas mismas áreas o disminuirlas, pero tener evidentemente una tecnología mucho más potente. David me pregunta cuáles son las características principales a tomar en cuenta en un análisis estructural para validar que es factible instalar paneles solares en techos. Este es un trabajo, David, que se tiene que desarrollar de la mano con ingenieros estructurales que puedan chequear realmente las condiciones de una estructura, pero realmente uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es justamente eso, la carga muerta, es decir, cuántos kilogramos por metro cuadrado yo voy a tener, y en este caso el promedio en proyectos en cubierta, en techos, es de aproximadamente unos 18 kilogramos. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos de entrada que debe considerar un ingeniero estructural a la hora de hacer los análisis de carga y de esa estructura. Tenemos otra pregunta de Gibson Romero. Dice, en los modelos PPA, ¿cuál es la barrera más grande para cerrar rápidamente y con éxito un proyecto? Entonces, Gibson, diría que el tema de tiempo. En los modelos de venta de energía, en los proyectos de venta de energía, digamos que tal como lo mencioné en el desarrollo como tal de esta charla, dependiendo obviamente del inversionista, porque hay diferentes, digamos que hay innovaciones en la parte financiera en estos modelos, pero usualmente los contratos pueden rondar entre los 8 años y los 20 años. La barrera más grande es justamente esa. Se ha evidenciado en muchos mercados que ese usuario final le da temor cerrar un contrato o, entre comillas, como lo diría yo coloquialmente, atarse o amarrarse a un contrato de largo tiempo. Digamos que esa es una de las barreras que se tiene en los modelos de venta de energía. Dice, si se amplía, pregunta Jorge Orlando Ramírez, si se amplía la necesidad o el consumo de energía, ¿conviene hacerlo sobre el proyecto instalado o mejor desarrollar un proyecto nuevo? Bueno, muchas gracias, Jorge Orlando. Realmente no hay que pensar en un proyecto nuevo, o sea, se puede considerar sobre un proyecto instalado, ver, por ejemplo, la capacidad de inversores, si podemos nosotros cargar un poquito más esos inversores,
y bueno, jugar un poco con la tecnología. Y justamente como lo mencioné aquí, una de las ventajas de estos temas tecnológicos y de lo que se está viendo en muchos usuarios finales que desarrollan los proyectos de forma escalonada o por etapas, es justamente eso, que no hay que perder la inversión que se hizo inicialmente o pensar en un proyecto completamente nuevo porque el consumo, la necesidad energética es mayor. No, aquí realmente nosotros podemos jugar justamente con esa ampliación sin problema alguno y sin pensar en tener un proyecto desde cero. Nos pregunta Pablo Lavado desde Perú, mucho gusto, dice Pablo, para determinar el perfil de consumo horario energético del consumidor, ¿qué dispositivo o procedimiento podemos utilizar, ya que generalmente la empresa informa valores diarios durante un mes de consumo? Pablo, todo depende del comercializador y el tipo de régimen que esté ese usuario final, si es un cliente regulado o no regulado. En muchos casos, obviamente, el cliente puede acceder a través de su comercializador a esta matriz de consumo de energía. Pero si no se tiene, se pueden desarrollar campañas con analizadores de redes. Son unos dispositivos, obviamente, que permiten entender el comportamiento de esa demanda energética, aparte de muchas variables, digamos que eléctricas, y permite detectar algunos problemas en temas de calidad de energía. Entonces, estas campañas de medición son campañas que se pueden desarrollar por una semana, que se pueden desarrollar por un mes y de esa forma caracterizar y conocer realmente cómo es ese comportamiento horario en temas de demanda de energía en el cliente o en el usuario final. Nos pregunta Francisco, para instalaciones de bajo o mediano consumo, ¿cómo se compara la inversión en proyectos fotovoltaicos con generación térmica? Digamos, plantas eléctricas eh, versus proyecto fotovoltaico. Digamos, aquí Francisco, que realmente hoy por hoy las plantas fotovoltaicas eh, contra las plantas eléctricas se han desarrollado análisis para proyectos de todo tipo, proyectos pequeños, medianos y grandes, y realmente hoy con los costos que tenemos de la tecnología y que si bien ha impactado realmente toda la situación a nivel mundial y han subido realmente los precios de las tecnologías, pero realmente aquí se tienen proyectos que están siendo bastante rentables. Es más, uno de los puntos importantes a presentar siempre en un proyecto es cuánto me cuesta a mí generar ese kilovatio hora con ese sistema solar fotovoltaico. Y lo que se ha visto realmente en los últimos estudios y en el comportamiento del mercado es que la energía fotovoltaica es muy competitiva frente a otras fuentes de generación de energía. Y sin duda alguna tienen obviamente un retorno que es bastante interesante, bastante rápido, con una tasa interna de retorno muy atractiva. Así que ese comparativo pues ya se ha realizado y realmente los proyectos fotovoltaicos hoy por hoy tienen un sentido financiero increíble. Nos pregunta Marco Tulio, Marco pregunta cuál es el costo de instalación de este tipo de energía solar. Marco, digamos que la pregunta todo depende. La pregunta puede tener varias respuestas, porque todo depende del tamaño realmente y de las condiciones que tenga ese usuario final. Y es más, incluso depende de la tipología de sistema solar fotovoltaica que se quiera utilizar. Aquí nosotros hemos enfocado, digamos que esta charla en proyectos de mayor mercado, como son los proyectos a usuarios finales o sistemas solares conectados a red, pero también tiene otro contexto cuando nosotros hablamos de sistemas solares en zonas no interconectadas, que tienen unas condiciones diferentes. Entonces, ese tema del precio como tal de un proyecto tiene muchas variables y esas variables van a afectar realmente
lo que nosotros llamamos como el CAPEX del proyecto, y obviamente el análisis financiero de retorno de inversión y demás. Nos pregunta también por acá Carlos Fonseca. Carlos dice, Carlos, buen día. En Colombia, por la posición geográfica, ¿se puede economizar cantidad de paneles y mejorar la capacidad de carga? La respuesta es sí, todo depende y pasa en todos los países. Todos los países tienen diferente, dependiendo de la posición geográfica, hay unas zonas en los países que puedan tener un recurso muchísimo mejor comparado con otras zonas del país. Y eso lo único que implica es obviamente que yo puedo con una potencia o un sistema un poco más pequeño, pues producir mucha más energía, ¿sí? Porque digamos que ahí está, si tengo un excelente recurso, pues voy a poder generar mayor cantidad de energía. Así que pues ahí podría yo pensar en economizar pues cantidad de paneles. Nos pregunta también Arnulfo, ¿qué tiempo es el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento también es uno de los puntos a analizar y de cuantificar justamente en esa proyección, de generación en esa proyección más vale financiera, ¿sí? El cálculo del retorno de inversión y la TIR del proyecto debe considerar justamente factores luego de la instalación, como es el caso del mantenimiento que muy bien pregunta el señor Arnulfo. El mantenimiento todo depende también de la ubicación del proyecto y usualmente los mantenimientos pueden ser, mantenimientos preventivos pueden ser unas 3 veces por año, pero es muy variable, todo depende de la ubicación exacta del proyecto, pero de ahí que la tendencia justamente es siempre a conocer en tiempo real el comportamiento de un sistema y el performance de un sistema. Y la tecnología nos lo permite porque todos estos proyectos pueden ser fácilmente monitoreables en tiempo real y obviamente analizando esa data, pues realmente nos va a permitir tomar la decisión en qué momento hacer ese mantenimiento. Es más, en los temas de mantenimiento, ya la tendencia a nivel mundial no es en pensar en mantenimientos preventivos, sino en pensar en mantenimientos predictivos, ¿vale? Entonces, digamos que hacia allá va la tendencia en el tema de mantenimiento. Nos pregunta finalmente Liliana González, dice, ¿cuál puede ser el tiempo promedio de cierre con éxito de un proyecto solar de autoconsumo? Bueno, los tiempos, digamos que también se ha visto en el mercado que los tiempos son variables o han venido mejorando a lo largo de los últimos años. Han venido mejorando esos cierres de proyectos debido, uno, a que ya el mercado conoce realmente y ha evidenciado casos de éxito de esta tecnología. Todo depende, obviamente, del momento del país también y de en qué momento se comienza a promover realmente este tipo de generación de energía. Y dos, el tema de incentivos tributarios, tema de costos, pues eso ha venido también haciendo que realmente los tiempos estén cada vez más cortos, pero no deja de ser todo un proceso. Realmente el análisis de prefactibilidad, factibilidad, pues no, se toman un tiempo y ese tiempo puede estar dependiendo del tamaño también del proyecto, pero pueden estar fácilmente entre los 4 meses, 7 meses aproximadamente. Hay algunos proyectos obviamente a gran escala o de granjas solares que se pueden demorar muchísimo más porque tienen otros elementos asociados como permisos ambientales y demás. Así que bueno, pero es importante conocer que los tiempos han mejorado considerablemente en el cierre de los proyectos. Bueno, pues espero que haya sido de total agrado este espacio y esta charla. Muchísimas gracias a todos también por su participación.